¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? El predicador Steve Lawson dijo alguna vez: la Biblia no es fácil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Por otro lado, se registra la afirmación que no existe un libro más leído, más atacado, más cuestionado y a la vez más amado que la Biblia, conocida como la Palabra de Dios. Y para usted, mi apreciado amigo, mi estimada amiga, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Pero no se ha encontrado con algunas inquietudes que precisan de respuestas específicas? Hoy, junto al pastor Vicente Orellana, respondemos inquietudes que tenemos la certeza que al menos una podría ser la suya. Bienvenido, pastor, y gracias por aceptar el reto del programa. Samuel, un placer inmenso estar contigo. Me da muchísima alegría de compartir este momento especial y tratar de responder algunas preguntas que a veces son difíciles para las personas y también para nosotros. Somos humanos, somos seres humanos con defectos, con debilidades, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y que Dios pueda inspirar nuestra mente. Cuando empezó la idea de esta producción, nos dijeron: ustedes tratan de poner el océano del conocimiento de la palabra de Dios en un vaso de agua. Es verdad, es verdad. La Biblia es tan amplia y que contiene tantas verdades hermosas que es difícil poder resumir en poco. Exacto. Entonces vamos a avanzar, mi amigo, mi amiga. Tenemos aquí algunas preguntas para ser respondidas en al menos 3 minutos, pero si la ampliación de ello necesita más tiempo, estamos aquí con el pastor Vicente Orellana. ¿Listo, pastor, para empezar? Estamos listos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tan confiable es la Biblia si fue escrita hace muchos años? ¿Cómo saber que su contenido no fue cambiado por otras personas? Bueno, Samuel, aquí hay muchas preguntas juntas, pero déjame decirte alguna cosa de estas. Primero, nosotros estamos hablando de la revelación de Dios. Y Dios no solo se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de la naturaleza. Dios se revela a través de la historia. Dios se revela a través de los seres humanos. Pero algo tan interesante e importante es que Dios se revela a través de la conciencia. La conciencia humana es algo que Dios ha puesto para que el ser humano pueda recibir y ser receptivo a las cosas de Dios. Alguien dijo que la conciencia es como un semáforo. Exactamente, es como un semáforo que te está diciendo si es correcto o es incorrecto. La naturaleza también, cuando suceden cosas fuera del control del ser humano, vemos que hay alguien que tiene poder sobre todo ello. Es así. La naturaleza nos habla del Dios creador, del Dios todopoderoso. Volviendo a la pregunta, déjame contestarte un poquito. En el libro de Hebreos nos habla acerca de la revelación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí encontramos ya una respuesta. Es confiable, ¿por qué? Porque Dios habló. Es la palabra de Dios hablada al ser humano. Y es por esto que nosotros podemos confiar y saber que Dios está en control. Y la segunda pregunta es muy unida a esta. Entonces, ¿cómo saber que su contenido no fue cambiado por otras personas? Bueno, es verdad, mucha gente ha dudado del contenido, pero hay algo que nosotros necesitamos entender. La Biblia tiene muchísimos años tanto de revelación, tiene más de 1600 años de revelación. Hace hombres inspirados por Dios que han sido receptores de la palabra de Dios. Como en 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios nos dice que no fueron los profetas, no fueron los escritores de donde se originó las escrituras. No,
La escritura fue inspirada. La palabra inspiración significa como soplar, algo que sopla, ¿no? La escritura es como el soplo de Dios para la raza humana, para los seres humanos. Esa es la escritura. Esto es lo que está diciendo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero también hay otro texto, 2 de Timoteo 3:16, que los cristianos conocen ese texto de memoria. Cuando uno estudia la Biblia, normalmente nos citan estos textos. Pero como estamos en un programa para nuestros amigos que quizás por primera vez están escuchando, claro que sí. Déjame decirte algo. Mira, Timoteo, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, note el texto, hay algo interesante. Dice que la Biblia le prepara al hombre para ser un hombre diferente, para ser un hombre que hace cosas útiles, cosas buenas, cosas que tienen valor para la sociedad, para la humanidad. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Quizás en este momento quisiera decirte algunas cosas. La Biblia fue escrita por hombres simples y comunes como tú y yo, hombres sencillos. No fueron eruditos, fueron hombres simples, hombres que recibieron la inspiración de Dios. Y esto tiene un proceso que Dios lo ha dado a través del tiempo. Una sola cosa fue escrita por Dios directamente, y son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y tú me vas a decir, ¿cómo sabe eso? Mira, Éxodo 31:18 nos menciona: y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Una intervención directa. Exactamente. Eso es lo único que la gente puede decir. Bueno, si hay algo que nosotros no podemos dudar que Dios ha dado, son estos 10 mandamientos. La segunda pregunta que tenemos aquí, pastor, es la siguiente: ¿qué elementos puedo tener para aceptar que la Biblia fue inspirada por Dios si tengo entendido que fue escrito por seres humanos falibles? Te mencioné algunos de ellos. Ya te mencioné algunos de ellos. Te dije que es por inspiración. La inspiración, esto viene del Dios Todopoderoso, ¿no? Te mencioné también que los hombres fueron inspirados por Dios y que el fin de la Escritura es hacer seres perfectos, hombres perfectos morales, hombres perfectos socialmente, hombres perfectos en su familia, hombres perfectos en medio de una sociedad que hoy se está deteriorando poco a poco. Dios está haciendo esto. Entonces, esto nos muestra de una manera bien importante que es inspiración. Porque si la Biblia y la palabra de Dios no diera resultados, sería como cualquier otro libro. No, tú lees una historia, una novela, una cosa, pero si no cambia la vida de las personas, no sirve para nada. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. Si la Biblia fue escrita por hombres simples y comunes, voy a poner 2 ejemplos. David, si bien es cierto, escribió muchos salmos, y sin duda uno de los grandes de inspiración es el Salmo 23, que tal vez hasta de memoria lo podemos repetir. También David fue un asesino, fue una persona adúltera, o un Pedro que se atrevió a negar públicamente a Jesús. Y tal vez esa es la inquietud: si la Biblia fue escrita por hombres simples y comunes, ¿por qué yo debo creer en su mensaje? Es verdad, uno a veces debería tener duda de esto, ¿verdad? Pero te mencioné 2 de Timoteo 3:16. Allí estoy quizás dando la vuelta en lo mismo, porque nosotros necesitamos entender que la Biblia es inspirada por Dios. Y esto de la inspiración es básico. La Biblia fue escrita por hombres inspirados, por hombres que recibieron el pensamiento de Dios. Ahora, debemos entender esto. Okay. No fue la escritura. Dios no le dictó palabra por palabra al hombre.
No, Dios le dio el pensamiento, Dios le dio la idea, pero la letra le puso el hombre. Los hombres somos limitados y los hombres tenemos una forma de comunicarnos que es la forma escrita. Hoy la comunicación es tan variada, tan diferente, pero en el tiempo bíblico lo que había era pergaminos en los que los hombres plasmaban sus pensamientos. Pero es interesante que la Biblia, al ser transmitida, el mensaje llega a estos hombres comunes sin tener comunicación el uno con el otro. Porque hoy en día vivimos en una sociedad que ha avanzado tanto. La comunicación es tan fácil. Estamos por el internet, estamos en el Face, estamos en el Twitter. Pasa algo en alguna parte del mundo, en segundos sabemos. Pero en los días de que se escribió la Biblia, no había ese tipo de comunicación. Los hombres vivían tan distantes el uno del otro y cada uno recibía el informe, recibía el mensaje de Dios y ellos tenían que escribir con sus propias limitaciones la palabra inspirada de Dios. Y por eso dice, la Escritura es inspirada por Dios. Efectivamente. Y ahora, unido a esta inquietud, que fue si la Biblia fue escrita por hombres simples y comunes, ¿por qué yo debo creer en su mensaje? Viene justamente algo que también necesitamos responder. Las historias de los personajes que presenta la Biblia son tan ciertos como lo cuentan. No se tratan de fábulas o alegorías, porque sabemos que teológicamente, ¿verdad?, hay una inclinación que se denomina, ¿verdad?, la alta crítica, ¿verdad? Tal vez no queremos complicar la respuesta, pero mucho del concepto de lo que pasa por la Biblia, también la alta crítica se encarga de decir que solamente son fábulas o solamente son alegorías que nos ilustran buenos comportamientos humanos que se separan de la realidad. ¿Qué responder a esta pregunta? Mira, Samuel, esa pregunta se hace siempre la gente. Y hubo un tiempo en la historia de este mundo que la alta crítica atacó a la Biblia. Por los años 1900 hubo un tiempo en que se puso en duda casi cada acontecimiento que menciona la Biblia. Dijeron, este es un libro de fábulas, este es un libro de historias que a alguien se le ocurrió. Pero Dios es maravilloso, Samuel, Dios es increíble, es extraordinario. Cuando la alta crítica estaba destruyendo todo lo que Dios había establecido a través de la palabra, entonces Dios hizo algo interesante. Allí en las montañas cerca del Mar Muerto, hay unas cuevas donde donde estaba un grupo de judíos que escribían las escrituras. Estos eran escritores de la Biblia y estaban allí como en un monasterio donde ellos hacían los escritos, y ellos, cuando se vieron perseguidos y tuvieron problemas de invasiones, tuvieron problemas con los romanos, ellos tomaron sus escritos, esos escritos de casi 300, 400 años antes de Cristo, y ellos escondieron en vasijas de barro y los cubrieron y los pusieron en esas cuevas que se conocen hoy como las cuevas de Qumran. Estuve en las cuevas de Qumran y es interesante, Samuel, es inspirador llegar a ese lugar y saber que ahí estuvieron hombres de Dios preservando la Escritura. Excelente. Cuando estos hombres escribieron y transcribieron, es tan interesante que ellos almacenaron allí. Y cuando la alta crítica estaba tratando de destruir, unos pastores, unos hombres de allí del desierto, encontraron escritos y comenzaron a venderles a los turistas que llegaban por allí. Uno de estos turistas era un investigador de las escrituras, y vio que eran escrituras originales. Preguntó dónde encontraron, y estos pastores le mostraron dónde estaban. Y qué interesante, allí se encontraron las escrituras tan perfectas como se estaba enseñando en el siglo XIX, con la exactitud de la palabra de Dios. Así es que
Cuando nosotros pensamos que eran alegorías o cuentos, no, la palabra inspirada de Dios es perfecta. ¿Por qué? Algunas cosas yo quiero decirte aquí. Claro que sí. Mira, como ser, cuando Dios le habla a Oseas, Oseas no dice, son palabras mías. Él menciona, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas. No, entonces, el mismo profeta está diciendo, no son mis palabras. No es una alegoría que yo estoy diciendo. Es palabra de Jehová que vino al profeta. En el libro de Oseas, en el capítulo 1, se dijo Jehová a Oseas. Qué hermoso, ¿no? Dios hablándole al ser humano. Esta es una de las cosas interesantes e importantísimas. Como ser en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel escribe sus escritos, que es palabra de Dios, y él menciona en Ezequiel 1:3, nota lo que dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. No, él no está diciendo, yo estoy escribiendo una carta para ustedes, no, es vino palabra de Jehová. Y es así como se presenta la escritura. Por eso, estos hombres, aunque simples, hay una verdad perfecta que Dios lo ha preservado a través de los años. Bueno, con esta respuesta, sin duda, encontramos ya varios entendimientos, ¿verdad?, en relación a lo que nosotros podríamos plantearnos frente a la Biblia. ¿Por qué debo creer que el mensaje de la Biblia cambiará mi vida? Oh, mira, Samuel, quizás esta es la pregunta más interesante de este programa. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Mencioné y voy a mencionar varias veces este pasaje de la Biblia, de 2 de Timoteo 3:16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y esa es la frase que quiero destacar. ¿Útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esto te está diciendo que la palabra tiene un poder, que no es una simple escritura, es una escritura que produce cambios en los seres humanos. Produce cambios en estos seres humanos que están teniendo dificultades, que están teniendo problemas, que están teniendo conflictos. Déjame decirte algo. Mira, yo no era adventista. Te digo, yo no nací adventista el séptimo día. Yo nací católico, apostólico y romano. Crecí obedeciendo la tradición de mis padres y todo era bonito. Yo te voy a decir algo. Para mí, Dios ha sido siempre maravilloso, no importa en la religión en la que uno se encuentra. Pero lo importante es lo que Dios quiere hacer con esos seres humanos sinceros. Lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere cambiar la vida de esos seres humanos. Me había estado terminando mis estudios, era el día de mi graduación, estaba casado y mi suegro está hablando con mi padre. Y mi suegro le dice a mi padre, señor Orellana, la Biblia es palabra de Dios que puede hacer maravillas en la vida de los hombres. Y mi padre le mira y le dice, señor Quesada, si Dios es tan poderoso para cambiar a los hombres, ¿por qué no le ha cambiado a usted? Usted es un borracho todo el tiempo, y es verdad. Mi suegro ha sido alcohólico, fue alcohólico porque ya no existe, por más de 30 años. Y él está hablando con mi padre de la Biblia, pero está hablando con licor, ahí estaban las copas de licor. Y mi suegro le mira y le dice, señor Orellana, la palabra de Dios tiene poder para cambiar. Y este es el último trago que yo me tomo en mi vida. Y en el nombre de Dios no volveré a tomar nunca más. Él alzó la copa, se tomó, y yo entre mí dije, pobrecito, este hombre no sabe lo que dice. Él no sabe que el alcoholismo es una enfermedad. Él no sabe que un vicioso difícilmente sale del vicio.
Es imposible que un alcohólico salga del alcoholismo o que un drogadicto salga de la drogadicción si no hay un poder exterior. Miré a mi suegro, pasó una semana, no bebió. Un mes no bebió. Un año no bebió. No fue a tratamiento, no fue a Alcohólicos Anónimos, no fue a ninguna parte. Solamente se aferró a la palabra de Dios. Y Samuel, eso cambió mi vida. Yo dije, si Dios tiene poder para cambiar un alcohólico, Dios tiene poder para cambiar mi vida. Y yo te digo, querido amigo que me escuchas en esta hora, y que quizás estás pasando por un momento de crisis, un momento difícil, estás luchando con los demonios del alcohol, con los demonios de la droga, estás luchando con una depresión que no sabes qué hacer, estás pasando por un momento crítico y tu vida está llegando al final. Yo te digo en esta hora, amigo, hay un Dios en los cielos que tiene poder. Hay un Dios en los cielos que cambia la vida de los seres humanos. Hay un Dios en los cielos que puede tomar tu vida destruida y así como construyó la vida de mi suegro, puede construir tu vida para la gloria de Dios. Samuel, no te puedo contar más, pero lo único que sé es lo que he podido vivir.